Hoy vamos a hablar de la Conferencia de Yalta, el reparto del mundo y de los bombardeos sobre las ciudades alemanas. La Conferencia de Yalta va a ser uno de los sucesos más importantes del final de la guerra. La guerra, habíamos visto, primero pues era el asombro, ¿no? Era ver a ver cómo se paraban los alemanes. La primera era la guerra relámpago, la segunda parte es cómo se va a parar a los alemanes, la tercera es cómo se va a derrotar a los alemanes. En esta parte del conflicto, los alemanes ya, digamos, su destino está virtualmente trazado. Avanzarán los rodillos y ya en este momento se nos presenta una coyuntura completamente diferente a la que se ha presentado en toda la guerra. Ya se trata de empezar a planear la posguerra. ¿Qué se va a hacer con el mundo? Esto es una cosa muy delicada porque es como el equivalente a lo que fue en 1815 la Santa Alianza, después de la derrota de Napoleón, después del fin de las guerras napoleónicas. 12 países europeos han sido invadidos por Alemania durante la Guerra Relámpago, y ahora hay que reorganizar el destino de esos 12 países sobre la base de los vencedores y de las potencias que van a sentarse en la mesa de negociación y van a empezar a dirimir cómo va a ser la suerte del mundo. Entonces, esta conferencia de Yalta queda en la península de Crimea, en la parte rusa que sale al Mar Negro, en la parte europea de Rusia. Lo más europeo que tiene Rusia es este pedazo. La península de Crimea tiene el problema de que no trae buena suerte para los dirigentes. Muchos de los dirigentes que van a Crimea les va a ir mal. En el futuro en Crimea caería Khrushchev, después Gorbachev, y aquí caerían dos grandes después de la conferencia de Yalta en Crimea. Yalta es el territorio de Stalin. Yalta es el territorio, es el sitio, el balneario, donde se va a tomar una de las decisiones más importantes. Porque ahí se van a trazar los límites de Polonia, ahí se van a repartir los Balcanes, se va a trazar la suerte de Alemania, se va a bendecir la ONU. Ahí van a crearse las condiciones para prefigurar un bosquejo, un borrador de lo que iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Al producirse esto, tenemos una serie de matices. Las conferencias anteriores que se han venido gestando, las de Casablanca, la de Teherán, todas las demás conferencias que se celebraron durante la guerra, eran conferencias para establecer la dirección el curso de la guerra durante los siguientes 6 meses. O sea, de aquí para adelante vamos para tal lado, vamos para el otro. Habíamos visto que en Casablanca habían decidido que ahí era donde iban a entrar por Italia, que iban a aliviar la presión del frente ruso que estaban batallando en Kursk, y entonces deciden la invasión a Italia, y luego deciden la invasión a Normandía. Todas las conferencias era para cuadrar el rumbo de la guerra. Aquí ya no están en un bloque común, cuadrando el curso de la guerra y definiendo las estrategias a seguir durante los siguientes 6 meses, sino repartiéndose el mundo a las puertas de la victoria final.
Entonces aquí los intereses empiezan a hacerse diversos, porque cuando todo el mundo tiene un enemigo común, entonces el enemigo común los une, pero cuando ya el enemigo común está a las puertas de la derrota, los intereses de cada uno de ellos van a empezar a aflorar. Y eso empieza a verse en Yalta. En Yalta todavía hay un espíritu festivo, hay brindis, está el brindis de Stalin que brinda por Churchill y dice que él salvó a la nación inglesa y le hace un brindis muy elogioso y Churchill le dice, mire, yo le cuento que ni siquiera en los días más aciagos de la guerra sentí la presión que siento en este momento en la conferencia. Entonces están, digamos, el ambiente es un ambiente como de victoria, de celebración. Eso se agotó el caviar, champaña para todo el mundo. Mejor dicho, esto era la celebración, la pachanga. Pero al mismo tiempo, aquí empiezan a polarizarse las fuerzas. La conferencia de Yalta será la última conferencia en donde haya un lugar común desde el cual los aliados entren en negociaciones, porque la siguiente, que es la de Potsdam, va a ser el inicio de la Guerra Fría. En la conferencia de Yalta ellos todavía creen en unos acuerdos comunes. En la conferencia de Potsdam va a haber una sensación de que los acuerdos de Yalta no se cumplieron como se pactaron, y esos baches y el abandono de dos personajes fundamentales de nuestra historia van a hacer que la siguiente conferencia, la de Potsdam, tenga un clima de desconfianza que nos lleve a dejar lista e instalada la Guerra Fría. De manera que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría ya estará sobre el tapete, porque el reparto del mundo va a conducir a otras polaridades distintas. Entonces aquí están sentados los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes? Está sentado Stalin, están en su tierra, están en Rusia, Yalta. Está sentado Churchill y está sentado un personaje que se llama Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, varias veces presidente de los Estados Unidos, este hombre hemipléjico, cuya parálisis haría que las fundaciones que lleven su nombre en el mundo sean donaciones de él a lo que va a ser la curación y la rehabilitación de las personas que vayan a padecer de parálisis en el mundo. Por eso son los institutos Franklin, por él. Este personaje salvó a los Estados Unidos de la Gran Depresión a través de una política gigantesca de inversión social y democracia que se conocería con el nombre del New Deal, del Nuevo Trato. Es decir, lo sacó de la depresión, pero con vías democráticas, porque el fascismo y el nazismo también sacaron de la depresión a Alemania e Italia, pero hay que ver cómo fueron. Este personaje va a estar pendiente de la entrada de los Estados Unidos a la guerra para darle el apoyo a Churchill, y es el que va a decir, si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Este personaje va a tener una importancia trascendental dentro de todo el rumbo de la guerra, y él y Churchill nos van a abandonar el relato en este punto, después de Yalta, por las paradojas de la historia, porque Franklin Delano Roosevelt va a morir poquito tiempo después de Yalta, y esta muerte de él nos deja una cantidad de hipótesis y de interrogantes, porque le va a tocar a Truman, vicepresidente, continuar, y Truman es un hombre con un perfil completamente diferente al de Roosevelt. Uno no sabe, por ejemplo, si Roosevelt hubiera lanzado o no la bomba atómica. Uno no sabe si Roosevelt hubiera permitido que las fricciones en los repartos del mundo hubieran conducido a la Guerra Fría. Era un perfil muy diferente. Y el otro que nos va a abandonar inmediatamente después de Yalta es Churchill, y ahorita vamos a ver por qué, por las elecciones. Pero Truman después va a ser el que va a tomar las decisiones finales de la guerra, y ahí quedan sobre su responsabilidad y la duda histórica sobre qué tipo de final hubiera tenido la guerra si fuera en manos de Roosevelt, quien fue el que la hizo toda. Entonces Roosevelt está sentado en la mesa. Roosevelt está muy, muy agotado. Ya está muy viejito. El viaje de Estados Unidos a Yalta, hay que recorrer el mundo para llegar allá. El hombre cae que no le llegan los huesos allá vivos, pues. Está en las puertas de la muerte.
sobre las puertas de la muerte. Un hombre que ha sido magnánimo en el mundo financiero, que ha sido un presidente muy bueno, una figura arquetípica de la nación americana junto con su esposa Eleanor Roosevelt, una primera dama de primera línea, digamos, en la historia protagónica de los Estados Unidos. Este personaje va a tener un último sueño que es lo que quiere dejar como legado, que quiere dejarlo listo, puestecito ahí. Ese último sueño va a ser la ONU. En la conferencia de Yalta se bendice la creación de la ONU, se decide el destino de Alemania, se trazan las fronteras de Polonia, se pacta el reparto de los Balcanes, se divide, se decide y se prefigura la suerte de Europa en que los europeos estén allá presentes. Es, digamos, un momento en que se va a reorganizar geopolíticamente el mundo. Uno de esos momentos donde va a surgir un nuevo orden. Estos momentos son absolutamente culminantes porque las decisiones que se toman ahí van a afectar el destino de millones de seres humanos durante los siguientes 50 años. Entonces, es el día y la hora en que se empiezan a prefigurar las decisiones grandes. Para muchos países, el rumbo que tomen las negociaciones hará que la guerra eventualmente no vaya a terminar sino hasta cuando caiga el muro de Berlín en el 89. Para otros, las consecuencias de estas dos conferencias son la articulación del mundo como lo conocimos hasta el momento en que cayó el muro de Berlín. Todo eso se prefiguró en Yalta y se prefiguró en Potsdam. Entonces es el nacimiento de un mundo. Alguna vez habíamos dicho que un nuevo orden mundial es como cuando cambia el signo del paréntesis en álgebra. Cambia cuando el signo de paréntesis es negativo, todo lo que está dentro del paréntesis cambia porque le cambiaron el signo. La conferencia de Yalta cambia totalmente la distribución del mundo y las cosas como estaban. Y es también el comienzo del CBY, como hoy yo ahí. Sí, porque es todo el mundo sentado repartiéndose el mundo. ¿Por qué no está Francia? Se preguntarán ustedes. A De Gaulle lo vetaron, Roosevelt lo vetó. ¿Sabe por qué no está Francia? Porque en la conferencia, en el Tratado de Versalles, Francia fue quien realmente armó el problema que haría que la Primera Guerra Mundial fuera la primera y no la única, y que eventualmente el mundo llegara a una Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles lo va a hacer Francia de una manera tal que le produjo semejante herida a Alemania con las consecuencias que hemos estado viendo. A Francia la dejan de ladito. Y a De Gaulle le había ofrecido Roosevelt una conferencia en privado en Argelia, que De Gaulle por supuesto no aceptó, pues porque el tipo pa' migajas no estaba. Él se va a sentir profundamente ofendido por no estar en esta conferencia y le va a dar bastante miedo que al no estar como habíamos visto, al no estar en la mesa, esté en el menú. Entonces va a estar muy, muy alerta. Y va a haber una profunda intransigencia de parte de Francia para abandonar las antiguas colonias. Estados Unidos veía con muy malos ojos que Francia e Inglaterra fueran potencias imperiales. Y Francia e Inglaterra querían mantener los imperios. Francia quería que se le retornaran los territorios de Indochina que habían sido invadidos por Japón y que eran antes colonización francesa. Quería volver a esos territorios. Todo el mundo quiere reacomodar el mundo según el mayor beneficio que vaya tenido. Rusia Stalin lo que va a querer es que le reconozcan los territorios hasta donde van los ejércitos, y los ejércitos llegan en la frontera con Alemania. Entonces, si nos ponemos así, esto ya se iba pues hasta más de la mitad de Europa, y Rusia, que tiene los intereses de un zar, tiene además detrás de sí los costos más aterradores de la guerra. O sea, Rusia se gana muchos territorios por el sacrificio tan impresionante que el pueblo ruso puso por esa guerra. Estados Unidos quiere que Rusia le declare la guerra a Japón para ver si se lo neutraliza, porque todavía no hemos hablado de Japón y ese frente sigue intacto. Entonces quería que Rusia le ayudara con los ejércitos de tierra que no habían sido derrotados, los ejércitos japoneses de tierra. Quería que le declarara la guerra. Ese era como el interés. De todas maneras, era mucho pedirle a Rusia, porque después del costo tan impresionante que había puesto, seguirle pidiendo que peleara contra los japoneses que no la habían querido atacar en el Asia, pues era demasiado. Pero eso era parte de los intereses.
la Gran Bretaña quería mantener el imperio. Entonces cada uno está pensando, digamos, ya cada uno está empezando a pensar en su propio interés y en su propio paquete. Y la idea es cómo van a conciliar los intereses imperiales, los intereses expansionistas, los intereses personales, digamos, los intereses de cada uno de estos imperios, con un espíritu de unión y de camaradería de quienes están al borde de terminar la guerra y están empezando a prefigurar cómo va a ser el mundo de la posguerra. Entonces, en esta conferencia lo que pasa es que todos los que están sentados ahí son aliados y han peleado juntos la guerra y se conocen profundamente. Entonces esto va a hacer que de todas maneras existan términos de entendimiento, puntos comunes. En la conferencia de Yalta, en la conferencia de Potsdam ya las cosas van a ser diferentes porque al no estar ni Churchill ni Roosevelt, sino Attlee y Truman, Stalin se va a sentir pactando con desconocidos. Y la desconfianza mutua, tanto de Stalin como de Truman, los va a llevar a términos sumamente agresivos y confrontadores de lo que va a ser el concepto de áreas de influencia y el concepto de reparto del mundo. Entonces, aquí no está Europa sentada, no, ojo, se están repartiendo un territorio donde Europa, que es de lo que se trata la repartición, no está. Y se lo están repartiendo por porcentajes, lo cual es sumamente vulgar, porque ahí es cuando viene el asunto de la servilleta, en la cual le van a, Churchill y Stalin se pasan una servilletica con los porcentajes. Entonces dice, ¿cómo la ve si nos hacemos un Polonia 90-10? O sea, 90 para Stalin, 10 para Churchill. Y si nos hacemos un Grecia a la inversa, 90-10, 90 para Gran Bretaña y 10 para Rusia. Y quedamos en los mismos países 10, 25, 50 y 90% respectivamente. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le parece? O sea, mire, nos hacemos una vueltica de esta manera. Moscú aseguraba el predominio del 90% de Rumania, 75% de Bulgaria, 50% de Yugoslavia y Hungría y 10% de Grecia. Lo demás, en especial Gran Bretaña, se queda con esos mismos países con el 10, 25, 50 y 90 respectivamente. O sea, con la gran mayoría de Grecia. Sí, se van a repartir los mismos Balcanes por donde empezó la Primera Guerra, se los van a repartir aquí en la conferencia de Yalta. La misma Polonia por la que empezó la Segunda Guerra es la que cuyos límites van a quedar fijados de acuerdo con lo pactado en Yalta. Entonces, lo que aquí se está definiendo es de un calibre impresionante porque el destino de los pueblos va a quedar definido aquí, va a quedar determinado por esto. Por otro lado, como hay regímenes económicos y políticos completamente diferentes, porque los unos son capitalistas y los otros son comunistas, Stalin dice que el país invasor, la nación que ocupe, va a imponer el régimen social, es la que define cuál es el régimen social que va a haber ahí, la nación que ocupe, la nación que libere. Esto nos va a poner en la confrontación sobre si Europa será comunista, si Europa será capitalista, en qué medida lo va a hacer y de qué forma, y ahí nos estamos metiendo en el espinosísimo terreno de las bases de lo que va a ser después la Guerra Fría. Entonces, aquí todavía muy querido, muy divino, muy rico todo, pero ya estamos empezando a mostrar los dientes. Sí, ya la cosa está adquiriendo un tono un tanto tenso, un poquillo, pero ya en la conferencia de Potsdam la cosa sí se va a poner muy grave. Entonces, en este punto del relato hay que despedir a dos grandes, porque la historia tiene un montón de paradojas. Vamos a despedir a Churchill con todos los honores, al hombre que llevó a Inglaterra a la victoria, al hombre que permitió que hubiera resistido la Gran Bretaña lo suficiente para que la entrada de los Estados Unidos hubiera cambiado el curso de la guerra, al hombre que se le debe en gran medida la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial por el coraje y el valor de su pueblo y que él logró infundirles, al hombre de este espíritu tan supremamente recio que fue capaz de enfrentar las horas más sombrías de toda la historia de Inglaterra con una fuerza, con una integridad y con una mística inolvidables. A este personaje lo tenemos que despedir con todos los honores de nuestro relato, porque va a haber elecciones inmediatamente después de Yalta y él va a perder las elecciones. El pueblo inglés
Agradecido profundamente, le comenta que el hombre que lo llevó a la victoria no será quien lo lleve a la paz, porque para la paz se necesita un espíritu de conciliación, un espíritu de encuentro que Churchill no posee. Él es un guerrero, es un león. Ha desplegado toda su fuerza para salvar a Inglaterra como siempre lo soñó. Inglaterra le estará agradecida por toda la vida. Es uno de los personajes emblemáticos más importantes de la identidad misma de la nación inglesa, y en sus memorias será una parte fundamental de la visión que Inglaterra tiene de sí misma. Pero no lo eligen para la paz. Inclusive le dice Stalin le dice, seguramente tú vas a ganar las elecciones, pues después de todo lo que hiciste. Sí, quién sabe. Es que en mi país hay 2 partidos, ¿ve? Y yo pertenezco a uno de ellos. Entonces Stalin dice, no, eso sí no hay nada como el partido único. Eso que se pongan en elecciones y esas cosas es una cosa muy aburridora, muy peligrosa. Pues el pueblo inglés derrota a Churchill en las urnas, para paradoja, pero también para entender que es un espíritu distinto el que ahora va a animar a la nación de la Gran Bretaña. Vendrá la recuperación, vendrá la reconstrucción, vendrá el tiempo del Estado benefactor, un nuevo cambio de rumbo necesitará este país para reponerse de tanto sufrimiento y buscar su rumbo en el nuevo siglo. Eso es una cosa. Y por el otro lado, pues al poquito tiempo después de Yalta es que se nos va a morir Roosevelt. Roosevelt se nos muere, pero a las puertas de la muerte quiere dejar una institución claramente montada, que sea su último aporte, que sea su última contribución al planeta Tierra dentro del papel histórico fundamental que él ha cumplido, tanto en la guerra como en la historia de los Estados Unidos. La ONU, la Organización de Naciones Unidas. Habíamos quedado en que uno de los elementos que se considera incidente dentro de lo que va a ser en la crisis de todos los años 30 es la total disolución de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones estaba viciada desde el origen porque Estados Unidos no participó en ellas, porque estaban ligadas a Versalles. Pero al quebrarse frente a la crisis etíope, el mecanismo de intermediación que pudiera llegar a interceder frente a un conflicto internacional desaparece. Entonces hay que volver a montar la idea, pero de una manera más sólida. Es muy importante para Roosevelt que Stalin esté en la Sociedad de las Naciones y esté en el Consejo de Seguridad. Porque si una de las potencias importantísimas y vencedoras no está presente allá, vuelve y pasa lo que pasó en la Sociedad de las Naciones. Entonces es importante que se cree con su Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo van a determinar los vencedores: los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, la Francia. Sí, va a haber una intermediación. La ONU, con todos sus defectos, con todas sus falencias, con todos sus fracasos, con la cantidad de circunstancias que ha atravesado, sobre todo con el correr cambiante de los tiempos, es el único mecanismo de intermediación existente a nivel planetario, el único lugar donde se pueden dirimir los conflictos. Es el que ha prohibido las guerras preventivas, que un país invada a otro por si las moscas, ataque a otro porque quién sabe, uno nunca sabe. Ha prohibido eso. Es el mecanismo a través del cual se universalizarán los derechos humanos con un carácter vinculante para los estados, porque será la única manera de volver a retomar el hilo de este eje de análisis después de todos los horrores de la guerra. Cumple una función importantísima aún dentro del mundo actual, y es el sueño de tener una instancia planetaria donde se puedan dar algún tipo de solución o consideración a los conflictos para impedir que se vayan a generalizar. Como ese es el sueño de Roosevelt, los Estados Unidos van a quedar como columna vertebral de la ONU, digamos, desde el principio. Pero la idea de Roosevelt, el sueño de Roosevelt es muy importante, porque ese es el espíritu original de la ONU. Muchas cosas han pasado desde los días de Yalta, pero la importancia que tiene este planteamiento no se debe desconocer, porque si no, no queda ningún tipo de intermediación y todo el mundo puede hacer lo que le parezca.
Entonces, saltarse a la ONU, bajarle la caña o considerarla inoperante a pesar de sus falencias es de alta peligrosidad por recordar el asunto de la Sociedad de las Naciones. Esta es la contribución de Roosevelt al mundo, es lo que deja fijado. Entonces, esta conferencia es sumamente paradójica porque se deciden unos lineamientos generales bastante ambiguos, pero digamos, es como un bosquejo, ¿no? Hagamos esto así. Pues cuando hicieron lo de la servilleta, tanto que le dijo Churchill a Stalin, oiga, y si desaparecemos esta servilleta, es que eso da como pena, pues, digamos, decidir el destino de tantos millones de seres humanos en una servilletica. Entonces Stalin, no, botémosla, dijo, no, guárdala. Y ahí la guardaron con su pedazo de ponqué de cómo se iban a repartir el mundo. La conferencia de Yalta decide la creación de la ONU. La conferencia de Yalta esboza el futuro de la posguerra. Y así como decide los mecanismos que en el futuro podrán dirimir los conflictos de las naciones, también toma otra decisión que se pactó en ese momento, cuyas consecuencias van a ser devastadoras también para otra nación. Alemania ha recorrido toda la guerra relámpago y aquí, en la conferencia de Yalta, se va a decidir la aniquilación de Alemania, pero no la derrota, que ya está casi derrotada. La aniquilación de Alemania, los bombardeos sobre las ciudades alemanas, que ya venían gestándose desde 2 años atrás, aquí se van a convertir en un objetivo que no pretende la capitulación, que no pretende la victoria, que no pretende el triunfo, que pretende la aniquilación. El destino de Alemania está condenado desde esta conferencia y el cielo se va a desplomar sobre las cabezas de la nación alemana. Durante los bombardeos en Alemania van a presentarse una serie de cambios en las tácticas de guerra. Estos cambios en las tácticas de guerra van a ser dramáticos porque simultáneamente van a prefigurar el horror y la barbarie de lo que son las guerras modernas. Anteriormente, la aviación se utilizaba para soportar los ejércitos de tierra. Ahora la aviación se va a utilizar como un arma en sí misma. La destrucción de Alemania se va a hacer desde la aviación y se van a inventar unas megafortalezas volantes que van a ser capaces de botar 10 toneladas de bombas cada una. Entonces, estas fortalezas gigantescas van a producir un nivel de daño, son los aviones B-29 y B-17. Esta aviación permite ataques masivos. Entonces ya al principio se hablaba de bombardeos estratégicos, de ciertos lugares, bombardeos localizados en blancos específicos, como decir aeropuertos o fábricas de aviones. Ahora se va a cambiar a lo que se va a conocer como la Operación Alfombra. La operación, uno de los mecanismos de la guerra siempre son los eufemismos de las palabras. Operación Alfombra quiere decir barrer todo lo que se mueva, todo lo que esté vivo, cualquier cosa. La destrucción, el aniquilamiento de todos los seres humanos de la nación alemana. Eso significa Operación Alfombra. Pues el nombre tiene un aire volador. Eso significa arrasar un territorio en su totalidad. Entonces, con estos aviones, porque antes, durante los bombardeos, les pasaban lo mismo en Alemania que les estaba pasando a los alemanes con los ingleses. Y es que como usted tiene que entregar ir, bombardear y devolverse, cuando va a bombardear, se enfrenta con el fuego antiaéreo y cuando se devuelve lo están esperando los cazas para atacarlo. Efectivamente, la idea era, los bombardeos en Alemania tenían como función aliviar la carga de los rusos que estaban en Kursk. Entonces se viene toda la Luftwaffe a apoyar y a salvar a Alemania
Y por supuesto es muy peligroso bombardear porque la Luftwaffe lo está esperando, debilitada como está, aún lo está esperando. Entonces, los chicos que bombardeaban eran unos pelados muy jóvenes que botaban esta cantidad de toneladas de bombas y se devolvían, tenían que hacer 25 misiones. Si lograban pasar 25 misiones, volvían a casa. Eso es una historia de una película que se llama Memphis Belle. Entonces, desde el punto de vista de quien bombardea, ese no ve nada. No solamente descarga las bombas y se devuelve, y empiezan a bombardear de día y empiezan a bombardear de noche. Y los bombardeos de día y de noche van arrasando cada una de las ciudades. Desde el punto de vista de los aviones, son misiones de alta peligrosidad, porque tienen un riesgo altísimo y usted se mete en un infierno volador y a usted en ese momento lo están esperando los cazas. Cuando se inventan los grandes aviones, ya la aviación es capaz de proteger a los bombarderos durante el tiempo en que bombardean y después cuando regresan. Cuando se les pone un motor Rolls Royce y esa capacidad tan grande de las megafortalezas, entonces ya no hay el peligro de que los estén esperando los cazas, sino que pueden ir y volver directamente y acompañar a los bombarderos. Con esto, la aviación alemana ya no tiene chance. Ellos botaban 2 toneladas de bombas, estos aviones van a botar de a 4 para adelante. Entonces, y los van a estar custodiando cuando van y cuando regresan. Entonces, aquí, digamos, la defensa alemana queda quebrantada y empiezan los bombardeos sobre las ciudades. Las operaciones alfombra van a ir desapareciendo ciudades enteras, como Bremen, como Stuttgart, como Kassel. Van a caer miles de toneladas de bombas y la nación alemana se va a ver estremecida por un nivel tan pavoroso de ataque como nadie había soñado jamás. Toneladas de bombas van a caer sobre las ciudades alemanas. La ciudad de Colonia quedará totalmente destruida. Y la catedral, la inmensa catedral, la maravillosa catedral, donde están enterrados los Reyes Magos, la que quedó tan majestuosa que dicen que el mismo arquitecto había hecho un pacto con el demonio para garantizar la soberbia belleza de la catedral de Colonia, queda toda en pie. Y los alemanes dicen que ella no fue destruida porque servía de punto de referencia para la aniquilación total de Colonia. En este punto se nos va a presentar, habíamos hablado de un triángulo dinámico de víctima, victimario y salvador, un triángulo que fácilmente puede virar de un lado al otro. Habíamos visto cómo el pueblo alemán había recibido la herida de Versalles, de cómo habían recuperado los territorios, que era una reparación, de cómo habían reconstruido su nación, que era un derecho, pero hay un momento en que se van a pasar ya después de Checoslovaquia, y cuando empiezan a invadir Polonia, pasan de ser víctimas a convertirse en victimarios, y cuando hacen la guerra relámpago y conquistan las 12 naciones, se vuelven los victimarios y van creando una cosecha de odio que se les va a venir encima en estos bombardeos. Esta es la factura, la cuenta de cobro que pasan las 12 naciones invadidas por lo que pasó con Alemania. Pero en este punto también se devuelve, el triángulo, los aliados, que habían sido primero las víctimas de una guerra relámpago pavorosa.
luego habían sido los salvadores, los libertarios que están entrando por Normandía. En el bombardeo de las ciudades alemanas van a cruzar la delgada línea de este triángulo dinámico y se van a convertir en victimarios, en un crimen histórico que nunca se va a juzgar porque fue cometido por los vencedores. No solamente los vencidos cometieron crímenes, también los vencedores. Después de la destrucción de absolutamente todas las ciudades alemanas, después de todo esto, todas es Bremen, es Kassel, es Stuttgart, Berlín todavía no, ya llegaremos a Berlín. Entonces de esa no va a quedar pues ni piedra sobre piedra. La idea es la siguiente, es destruir la casa de los alemanes, es destruir todo. Entonces dice, mire, ya les hemos destruido los cuartos, ya les hemos destruido la cocina, los juguetes, la sala, el comedor, las alcobas. Ahora vamos a destruirle lo que más aprecien, lo que más estimen, lo que más amen, la porcelana china. Vamos a coger esa porcelana de varias generaciones que es estimada por los dueños de casa y la vamos a aplastar. La porcelana china, el punto, digamos, ya del alma, es la ciudad de Dresde. La ciudad de Dresde, una ciudad barroca, preciosa, como hoy nos podríamos imaginar, porque ya no hay rastro de ellas, lo que es Brujas, esta pequeña ciudad que queda en Bélgica a menos de una hora de Bruselas, y que es una de las ciudades más bonitas del mundo, digamos que eso es una sola postal. Así era Dresden. Dresden era un tesoro de la arquitectura. Dresden era una ciudad civil, sin ningún tipo de importancia militar. Dresden no contaba para nada, ya dentro de la aniquilación, ya me he dicho, ya dentro de la definición de la guerra, esto no era necesario. Van a desarrollar un bombardeo sobre Dresden de tales magnitudes, van a bombardear las estaciones de gasolina, van a bombardear lo que son las estaciones de bomberos para que no se puedan apagar los incendios y van a botar tal cantidad de bombas sobre Dresden que 150,000 personas van a morir quemadas en Dresden, calcinadas, población civil, indefensa, que no, digamos, que no hace ninguna diferencia dentro del plan general de la derrota alemana. Aquí incurrimos en un problema que los griegos llamaban íbice, el pecado por exceso. Hay un momento en la guerra de Troya, cuando ya Troya está totalmente aniquilada, en que los griegos violan a las mujeres troyanas en los templos. Ese es el pecado por exceso. Cuando eso sucede, los mismísimos dioses se ofenden y hunden la flota griega porque se pasaron de toda pasadez. Dresden es un crimen histórico, crimen de lesa humanidad, pero nadie lo va a cobrar porque es un crimen de vencedores. El pecado por exceso. Dresden no era necesario, esto no tenía que pasar, no había que quemar vivas a esa cantidad de personas para quebrar el corazón de Alemania, y lo hicieron. Esta ciudad quedó totalmente destruida y había un prisionero norteamericano de origen alemán, que en ese momento era un muchacho, que estaba prisionero en uno de los mataderos que se llamaba el Matadero 5, custodiado por chicos de 15 años. Él vio con sus ojos aterrados el horror de lo que pasó en Dresden, y en el futuro se convertiría en uno de los escritores más importantes de las letras norteamericanas contemporáneas. Se llama Kurt Vonnegut, y en su novela Matadero 5, por el lugar donde él estaba prisionero cuando sucedió lo de Dresden, denunciará al mundo el crimen histórico de Dresden, el pecado por exceso, la aniquilación de esta ciudad que en nada diferenciaba ni alteraba el curso de los acontecimientos que se hizo por sevicia,
Entonces, aquí hay horrores de lado y lado. A Alemania se le devuelve la cosecha del odio. A Alemania le pasan la factura de todas las ciudades ocupadas, de todos los horrores, pero se le devuelve sobre la aniquilación total y absoluta. Y más adelante, cuando salgan a la luz pública los procesos de Nuremberg, y se evidencie la barbarie del Holocausto, a nadie le va a interesar la suerte de los alemanes, nadie va a querer saber de su sufrimiento, nadie va a querer saber de los larguísimos años de oscuridad que llegaron después de la caída, y nadie va a tomar en cuenta cuál fue el destino de Alemania después de que se tomó la decisión de aniquilarla. Cuando se toma la decisión de aniquilar a Alemania, aquí vamos a entrar en una modalidad de guerra que es sumamente complicada. Primero, los alemanes sufren igual que los ingleses, porque la población civil, para quien no hay ninguna clemencia desde el cielo, cuando la muerte viene generalizada en las operaciones antorchas. Nosotros habíamos escuchado este relato de Pink Floyd cuando estaban aterrorizados los ingleses por los bombardeos que venían desde el cielo de parte de Alemania para quebrar el espíritu de los ingleses. Ahora se voltea la moneda y el mismo miedo y los mismos asustados corriendo a los refugios son ahora los alemanes sufriendo los bombardeos de la aniquilación. Y la población civil, en un caso como en el otro, sufre el mismo terror y está tan indefensa y tan inerme frente al cielo que se desploma sobre sus cabezas en un caso como en el otro. Y aquí otra vez, que si has visto a los asustados, que si has visto a los aterrados, que si has oído las bombas que caen, que si has visto por qué tienen que meterse en refugios antiaéreos para esperar la llegada de un nuevo día, adiós cielo azul. El cielo azul desaparecerá de Alemania por completo. Y con esta modalidad de una concentración tan alta de fuego como la que se dio en Dresden, entramos a otro tipo de guerra, y en este tipo de guerra ya no hay distinción entre los combatientes y los no combatientes. La aviación va a generar una capacidad de fuego que destruye todo lo que hay a su paso. En el futuro, las guerras se harán con aviación, y desde los aviones se botarán bombas incendiarias, bombas explosivas, bombas de retardo, que es las que estallan después cuando lleguen los socorristas para que vuelen a la gente que va a ayudar, agente naranja, napalm. De aquí en adelante se ha transgredido un código de guerra en el cual ya no hay ninguna consideración por la población civil. No la hubo en los bombardeos de Londres y no la va a haber de aquí en adelante en Alemania, después de los bombardeos de Alemania. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la guerra se pierde, desde ese momento se pierde el honor de los guerreros. Ya no son los samuráis, ya no son los shaolins, ya no son los ninjas, ya no está el espíritu del guerrero que se prepara espiritual y físicamente para enfrentarse con otro guerrero en igualdad de condiciones. Desaparece totalmente, desaparece el honor en la guerra. Y aquí es cuando entrará sobre el tapete lo que llamaremos más adelante el derecho internacional humanitario.
que es precisamente qué pasa con la población civil cuando se deciden este tipo de ataques en uno o en otro sentido y se arrasan. En los bombardeos alemanes van a morir 1 millón de civiles durante los días de los bombardeos. Durante los años de los bombardeos, 1 millón de personas aterradas, moviéndose como pueden mientras se desploma el cielo día y noche. No hay momento en que paren, permanentemente están llegando los aviones, todo el tiempo están llegando los aviones, hasta que ciudades donde se descubrieron, o como ese pueblo tiene una cultura tan impresionante, pues la cultura también, el patrimonio histórico que desaparece es aterrador, porque de todas maneras ese es el pueblo de Bach, es el pueblo de Beethoven, es el pueblo de Wagner, es el pueblo de Kant y de Hegel, es el pueblo de la filosofía, es el pueblo de la música. Esto lo arrasan todo, parejito. Sí, entonces el legado cultural también se va a ver afectadísimo por estos bombardeos, porque en sí misma la idea de una guerra sobre Europa es la destrucción de patrimonios valiosísimos de toda la cultura occidental en todos los frentes y en todas las ciudades donde se presentó la destrucción. Alemania queda arrasada. Y cuando Alemania está completamente arrasada, va a llegar hasta la caída, que es lo que vamos a ver después. Pero antes de la caída, nos toca devolvernos a la última contraofensiva alemana, las Ardenas, las del bosque de las Ardenas, y a ver qué fue del destino del frente oriental, una vez que la guerra de tanques en Kursk es ganada por los soviéticos y van empezando a movilizar y a perseguir al ejército alemán hasta Berlín. Las Ardenas y el frente oriental y la cuestión polaca es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la soberbia y magnífica figura de Winston Churchill, grande como nunca, despidiéndose del capítulo más trascendental de la historia donde él salvó a su nación, desde el sueño de Franklin Delano Roosevelt de dejar montada una intermediación que pudiera humanizar las relaciones entre las naciones, un sueño, una utopía que de alguna manera hiciera del mundo un lugar mejor para vivir, desde el cinismo de los repartos de Yalta, donde el mundo va a ser repartido a espaldas de los que van a ser entregados en porcentajes, desde la paradoja y los cambios de tiempo y el nuevo orden que se prefigura en la historia. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo. See trees of green, red roses too. Que van a sentarse en la mesa de negociación y van a empezar a dirimir cómo va a ser la suerte del mundo. Entonces, esta conferencia de Yalta queda en la península de Crimea, en la parte rusa que sale al Mar Negro, en la parte europea de Rusia. Lo más europeo que tiene Rusia es este pedazo. La península de Crimea tiene el problema de que no trae buena suerte para los dirigentes. Muchos de los dirigentes que van a Crimea les va a ir mal. En el futuro en Crimea caería Khrushchev, después Gorbachev, y aquí caerían dos grandes después de la conferencia de Yalta en Crimea. Yalta es el territorio de Stalin. Yalta es el territorio, es el sitio, el balneario, donde se va a tomar una de las decisiones más importantes. Porque ahí se van a trazar los límites de Polonia, ahí se van a repartir los Balcanes, se va a trazar la suerte de Alemania, se va a bendecir la ONU. Ahí van a crearse las condiciones para prefigurar un bosquejo, un borrador de lo que iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Al producirse esto, tenemos una serie de matices. Las conferencias anteriores que se han venido gestando, las de Casablanca, la de Teherán, todas las demás conferencias que se celebraron durante la guerra, eran conferencias para establecer la dirección el curso de la guerra durante los siguientes 6 meses.
O sea, de aquí para adelante vamos para tal lado, vamos para el otro. Habíamos visto que en Casablanca habían decidido que ahí era donde iban a entrar por Italia, que iban a aliviar la presión del frente ruso que estaban batallando en Kursk, y entonces deciden la invasión a Italia, y luego deciden la invasión a Normandía. Todas las conferencias era para cuadrar el rumbo de la guerra. Aquí ya no están en un bloque común, cuadrando el curso de la guerra y definiendo las estrategias a seguir durante los siguientes 6 meses, sino repartiéndose el mundo a las puertas de la victoria final. Entonces aquí los intereses empiezan a hacerse diversos, porque cuando todo el mundo tiene un enemigo común, entonces el enemigo común los une, pero cuando ya el enemigo común está a las puertas de la derrota, los intereses de cada uno de ellos van a empezar a aflorar. Y eso empieza a verse en Yalta. En Yalta todavía hay un espíritu festivo, hay brindis, está el brindis de Stalin, que brinda por Churchill y dice que él salvó a la nación inglesa, y le hace un brindis muy elogioso, y Churchill le dice, mire, yo le cuento que ni siquiera en los días más aciagos de la guerra sentí la presión que siento en este momento en la conferencia. Entonces están, digamos, el ambiente es un ambiente como de victoria, de celebración. Eso se agotó el caviar, champaña para todo el mundo. Mejor dicho, esto era la celebración, la pachanga. Pero al mismo tiempo, aquí empiezan a polarizarse las fuerzas. La conferencia de Yalta será la última conferencia en donde haya un lugar común desde el cual los aliados entren en negociaciones, porque la siguiente, que es la de Potsdam, va a ser el inicio de la Guerra Fría. En la conferencia de Yalta ellos todavía creen en unos acuerdos comunes. En la conferencia de Potsdam va a haber una sensación de que los acuerdos de Yalta no se cumplieron como se pactaron, y esos baches y el abandono de 2 personajes fundamentales de nuestra historia van a ser... Hoy vamos a hablar de la conferencia de Yalta, el reparto del mundo y de los bombardeos sobre las ciudades alemanas. La conferencia de Yalta va a ser uno de los sucesos más importantes del final de la guerra. La guerra, habíamos visto, primero, pues era el asombro, ¿no? Era ver cómo se paraban los alemanes. La primera era la guerra relámpago, la segunda parte es cómo se va a parar a los alemanes, la tercera es cómo se va a derrotar a los alemanes. En esta parte del conflicto, los alemanes ya, digamos, su destino está virtualmente trazado. Avanzarán los rodillos y ya en este momento se nos presenta una coyuntura completamente diferente a la que se ha presentado en toda la guerra. Ya se trata de empezar a planear la posguerra. ¿Qué se va a hacer con el mundo? Esto es una cosa muy delicada porque es como el equivalente a lo que fue en 1815 la Santa Alianza, después de la derrota de Napoleón, después del fin de las guerras napoleónicas. 12 países europeos han sido invadidos por Alemania durante la Guerra Relámpago, y ahora hay que reorganizar el destino de esos 12 países sobre la base de los vencedores y de las potencias